Un hombre todo loco, ya está, un pirado de la olla. Rico, loco y pedófilo. No hay nada más peligroso que un rico aburrido. O sea, la minoría más peligrosa que existe son los ricos. Jeffrey Epstein está vivo, ¿vale? No te lo esperas para nada, en verdad. Para mí Jeffrey Epstein sí que está vivo. Pienso que ese hombre está viviendo su vida con otra identidad. Está vivo, está en Israel. Es muy claro que hay un país específico al que estaba asociado Epstein y que le estaba haciendo hacer esto. Yo soy de los que piensan que trabajaba para el Mossad. Yo creo que están muy involucrados en los Illuminati. Yo creo que son rituales de sangre, paranoias así, tío. Lo que hacían de los rituales, del canibalismo y todo eso, que estaba muy involucrado en prácticas Illuminati y de estas cosas. Creo que su muerte fue intencionada para callar a alguien que sabía mucho. Dudo que haya sido un suicidio, la verdad. Justo no pasaban los guardias, justo las cámaras no grababa, estaba en vigilancia de suicidio. Es posible que alguno de estas personas implicadas en esta red de tráfico sexual quisiese silenciarlo de alguna manera. No les interesa que se sepa que lo han querido matar porque dirían ¿por qué? Se desvelaría algo que hay ahí detrás. Yo creo que hay algo detrás que se lo han querido cargar porque este señor iba a abrir la boca y yo creo que este señor iba a dar problemas y por eso se lo han querido cargar. Era otra zorra loca, hija puta, Illuminati que quería, yo qué sé, estaba metida en sus paranoias. Era igual que el Jeffrey. Esta sociedad es una mierda, la gente es tonta, todos somos subnormales, menos algunos pocos que quedan con un poco de mente, pero que nos vamos a ir a la mierda y de verdad. Es que si vamos a seguir así yo prefiero que nos extingamos todos, porque es que es una vergüenza. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Jeffrey Epstein, riqueza, contactos al más alto nivel y un final que muchos no se creen. ¿Fue un suicidio o algo más? ¿Quién estaba detrás? Hoy pongo el tema sobre la mesa y pregunto directamente a la gente qué opinan de todo esto. Cuando escucháis el nombre de Jeffrey Epstein, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Es un poco un pedófilo, ¿no? Digamos, sí. Yo qué sé, un hombre todo loco, ya está, un pirado de la olla. Sí, lo mismo, rico, loco y pedófilo. Lo mismo. Depredador con una cantidad enorme de poder sobre un montón de políticos súper importantes, gente con mucho dinero y mucho control sobre la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Pedrasta. Y bueno, que se iban un poco ahí a menores, unos cuantos famosos, y pues estaban bastante demacrados, la verdad. Lo primero que se me viene a la cabeza es poder. Poder adquisitivo, poder manipular a la gente, pasar desapercibido, es lo primero que se me viene a la cabeza. A mí lo que me viene a la cabeza es que hay muchos secretos y que no cuenta la verdad del todo y bueno, que lo que nos gustaría saber a todo el mundo es qué es lo que ha pasado y sobre todo a las familias de esas personas les gustaría saber la verdad. No hay nada más peligroso que un rico aburrido. O sea, la minoría más peligrosa que existe son los ricos. ¿Qué opináis de su muerte en prisión en 2019? Yo opino que esa muerte no fue una... Vale, yo opino que Jeffrey Epstein está vivo, ¿vale? O sea, para mí Jeffrey Epstein sí que está vivo. Aunque todos se rían, yo realmente creo que sí. O sea, yo no creo que pueda morir así, no creo que se haya suicidado. Encima todas las coincidencias que hubieron en el momento de su muerte no me cuadran. Las fotos del cadáver y del Jeffrey, también hay cosas que no cuadran, entonces no sé, yo... Dudo que haya sido un suicidio, la verdad. O sea, algo estaba buscada. No sé por qué, pero estaba buscada. Sí, no... Está vivo, está en Israel. Yo estoy 80% seguro. Él tiene que estar vivo. No les interesa decir que alguien en una prisión, no sé si era de máxima seguridad, pero él estaba como vigilado por un intento de suicidio anterior, que se haya podido suicidar cuando estaba totalmente vigilado las 24 horas del día. Quedaría mal para empezar y segundo, no les interesa que se sepa que lo han querido matar porque dirían ¿por qué? Se desvelaría algo que hay ahí detrás. Si se suicidó él mismo, con lo que ha salido ahora, tendría sentido porque hubiera tenido que admitir cosas sobre gente mucho más poderosa que él y podrían haberle hecho cosas peores que el suicidio, pero al mismo tiempo podrían haberlo organizado esas mismas personas. Eso que esté muerto, yo no creo mucho, la verdad. Pienso que ese hombre está viviendo su vida con otra identidad. Creo que su muerte fue intencionada para callar a alguien que sabía mucho, que tenía mucha información de mucha gente y de muchos casos que sucedieron, entonces sencillamente lo callaron como suele suceder. Justo no pasaban los guardias, justo las cámaras no grababa, estaba en vigilancia de suicidio. Es
posible que alguno de estas personas implicadas en esta red de tráfico sexual quisiese silenciarlo de alguna manera. Yo sé que es una teoría, pero dudo que haya muerto, la verdad. Creo que todo fue para apaciguar lo que la gente ya sabía, pero yo creo que no murió, en verdad. Hostia, bueno, yo es que no tenía ni idea, ¿no? Pero yo no tengo ni idea. A mí me parece un poco... No creo que se haya suicidado. O sea, yo creo que hay algo detrás que se lo han querido cargar porque este señor iba a abrir la boca y al final ha acabado saliendo por un sitio que por otro, ¿no? Pero yo creo que este señor iba a dar problemas y por eso se lo han querido cargar. Capto porque dices muerte, porque como suicidio yo tampoco lo contemplo. También creo que ha habido mucha gente interesada en que no se sepa lo que él sabía o él organizaba, así que había mucha intención de muchísima gente con poder, con dinero, que no le interesaba que esta persona siguiera viviendo. ¿Crees que hay personas muy poderosas que han podido beneficiarse de la muerte de Epstein? 100%, tipo por mil, seguro que hay ahora mismísimo presidentes de países, líderes de gobiernos que no se sabe aún que están en estos ficheros, que han participado en esto. Sí, principalmente por eso creo que tal vez alguien lo quiso silenciar, lo quiso matar. Todos los implicados en estos documentos que han salido hace poco, todos los implicados en esta red de tráfico sexual, yo creo que se verían beneficiados de que Jeffrey Epstein, al estar en prisión, no dijese nada, y asegurándose de que no dijese nada, pues... Perdona. Para asegurarse de que no dijese nada, pues les beneficiaría que no estuviese vivo. ¿Creéis que hay personas que se han podido beneficiar de su muerte? O bueno, de su supuesta muerte, porque claro, decís que no está muerto, pero en el caso de que estuviera muerto, ¿creéis que hay personas que se han podido beneficiar? Claro, un montón de personas. Piensa que al estar muerto él, pues al final muchas cosas que no saldrán a la luz porque a lo mejor se lo sabía él. Entonces hay mucha gente que vive con... En plan, yo creo sobre todo antes que vivía mucho con miedo por eso, porque él sabía muchas cosas de mucha persona pues, famosa y que tenía mucho poder. Entonces al estar muerto pues ha callado bastante. Hay bastantes cosas que nunca sabremos. Sí, muchísimas, 100%. O sea, aquí ya entraríamos en un montón de teorías conspirativas y podríamos estar aquí 20 minutos, pero se ha beneficiado muchísima gente de su muerte. ¿Qué opináis del papel de la mujer de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en toda la trama? Pues que... A ver, es que ella ya desde pequeña era una niña que con su padre, como le daba todo su padre todo el dinero, pues se buscó a un hombre igual y básicamente eso, lo hacía por dinero y porque era otra zorra loca, hija puta, Illuminati, que quería, yo qué sé, estaba metida en sus paranoias. Era igual que el Jeffrey, era igual, porque aunque a lo mejor no hacía tanta locura, pero ella era la que organizaba a todas las chavalas que le traían a más chavalas. Entonces ella tiene lo mismo. O sea, ella la ves igual de responsable que Jeffrey, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Crees que Epstein trabajaba solo o que había más personas o incluso organizaciones detrás? No quiero nombrar a gente ni organizaciones, pero es muy claro, igual entro en conspiración, no lo sé. Yo entiendo que hay información real sobre esto, pero es muy claro que hay un país específico al que estaba asociado Epstein y que le estaba haciendo hacer esto o que él estaba controlando a la gente que estaba dentro. Eso es bastante claro. Yo soy de los que piensan que trabajaba para el Mossad. Vamos, no sé si es verdad o no, pero yo quiero creer que sí, que trabajaba para el Mossad y que ahí había muchísimos intereses detrás. Y a la vista está de cada vez que pasa algo con Estados Unidos que Israel le interesa, si quieres, de repente... Pues, sí, no, sigue tranquilo. Sigo, ¿no? O sea, cada vez que Israel le interesaba que Estados Unidos hiciese algo, salía el tema de los papeles de Jeffrey Epstein. Yo por eso soy muy partidario de que estaba con el Mossad. Además, el padre de la mujer era agente del Mossad. Ghislaine Maxwell, ¿no? Exacto, es que los nombres no me los sé muy bien. ¿Qué creéis que podría haber detrás de todo esto, de este caso? ¿Por qué creéis que se ha hecho todo esto? En plan, ¿por qué te ha pasado todo esto? Sí, ¿por qué? A ver, yo creo que están muy involucrados en los Illuminati, personalmente, en todo lo que es esas cosas. ¿Y por qué lo han hecho? Pues no lo sé, porque están muy locos todos. O sea, yo creo que todos tienen serios problemas de la cabeza que no sé por qué se han causado, pero no sé, la verdad. Sigo sin saber cómo una persona puede llegar a tal punto de hacer tal barbaridad. Tú sabes lo de las logias Illuminatis y todo este rollo, ¿no? Imagino pues tirando por ahí, tío.
tirando por ahí, rollo ritual, rollo gente que cree que haciendo esas cosas va a llegar a otro plano, ya tirando a... Sí, rollo algo más. O sea, como sociedades secretas, grupos así... Sí, rollo Ku Klux Klan, pero más tirando a algo más turbio, ¿sabes? Ya no por el tema de las razas, sino por el tema de la sangre, ¿sabes? Yo creo que son rituales de sangre y paranoias así, tío. Sí. Yo creo que va por ahí. Que están involucrados los Illuminati. O sea, ¿cómo definirías qué son los Illuminati? En eso sí que yo personalmente no te sabría decir totalmente lo que son los Illuminati, pero sí que he visto bastantes entrevistas donde muchos expertos que sabían más de esas cosas decían que lo que hacían de los rituales, del canibalismo y todo eso, que estaba muy involucrado en prácticas Illuminati de estas cosas. Yo sí que creo que solo no estaba ni de coña, es lo que te digo, que pertenece a una logia, alguna secta, algo así, y entre todos se ayudan, ¿sabes? Lo que pasa es eso, que no quieren que ninguno se vaya de la lengua, este señor se iba a ir, se lo cargaron. ¿Qué pasa? Yo creo que Donald Trump también está relacionado y ahora está moviendo muchos hilos para hacer que se deje de hablar de esto. Rollo lo de Maduro, lo del Mencho, lo de Irán, todo esto. A ver, lo de Irán es más interés económico, ¿no? Pero como que está tapando un poco todo este tema. Yo creo que para tenerlos pillados por los huevos, ¿sabes? Para tener algo que decir, o hacer lo que yo te digo, o mira lo que te he grabado. Pero ¿por qué lo hacía él? Yo creo que ya el poder corrompe a la gente y cuanto más para arriba, más depravado te vuelves. Como al final lo puedes hacer todo, cada vez quieres más y más y más y más y vas buscando cosas más raras o más chungas. Desconozco, pero creo que es algo que han hecho por diversión, por gusto, por simplemente poder. O sea, el que existan una especie de granjas de mujeres para embarazarlas y tener bebés, no creo que haya como algo detrás. Es el hecho que ya es indignante, asqueroso. ¿Crees que también se comían a los niños? No solo los violaban, sino que se los comían. Bueno, no lo creo, o sea, hay papeles, informes y correos donde lo dice explícitamente y lo explica todo lo que hacían. Y de una cosa también que hacían de como una poción de rejuvenecimiento, que básicamente es una práctica Illuminati, que lo que hacen es pasarle la sangre de una persona pequeña, de un niño, de entre las edades que Jeffrey Epstein casualmente llamaba a su isla, y hacía como ese traspaso de sangre de una persona viva directamente a la otra persona para rejuvenecerla. Y eso también hay archivos donde lo pone explícitamente, que lo hacía tal. Como vampiros directamente. Sí, sí, era un servicio que él pues le daba a los famosos. Y eso es verdad. Yo creo que Jeffrey Epstein quería aprovecharse de toda la gente, quería tener información de ellos y conseguir tener más amistad, más lazos, para sacar más información y tener a todo el mundo controlado. Al final Jeffrey Epstein tenía un montón de dinero y si tienes un montón de dinero y tienes cabeza, si quieres puedes hacer lo que quieres con todo el mundo. Y eso es lo que quería hacer él. ¿Creéis que Epstein tenía información sensible de algunas personas con las que podría llegar a chantajear? Claro, de hecho yo creo que él chantajeaba un montón a la gente, porque tenía vídeos pornográficos de famosos con los niños a los que llamaban a la isla y con eso lo chantajeaba siempre. ¿Qué opináis de la forma en la que se han estado publicando los archivos judiciales los últimos meses? Pienso que... Bueno, no sé qué decir, ¿eh? Me has dejado en blanco ahora. La gente con mucho dinero, si va a salir su nombre, pues van a hacer locuras y no... Es que no... Es eso. Las víctimas no les importa, una víctima que te va a hacer. Bueno, si dejas su nombre ahí, pues ¿qué va a hacer? Denunciar. No va a salir, van a seguir ganando ellos. Si pones ahí el nombre de Donald Trump, donde pone explícitamente que se ha comido a un niño, pues ahí ya yo creo que te buscaría mucho problema y es eso. Él haría todo lo posible, el famoso involucrado, con el dinero para joderte a ti la vida y pues matarte mismo también. ¿Os ha cambiado un poco la percepción sobre las élites? O sea, no, me ha reafirmado lo que yo ya pensaba. Sí, o sea, te esperabas totalmente ya. Exacto, o sea, cosas, ¿no? ya está, es que nos ha enseñado ya, ¿cómo decirlo? Bueno, que nos ha demostrado perfectamente lo que ya viene siendo la gente con mucho dinero y mucho poder, todo lo que es pues, el capitalismo, Estados Unidos, en general, la gente loca que puede haber en este mundo y la mierda social en la que vivimos, básicamente. Eso es lo que más nos ha demostrado este caso. A mí, en verdad, yo me enteré bien del tema y me dejó flipando, porque yo sé que todos los ricos, toda la gente con poder están locos, de alguna manera, que algo raro, fuera de lo común, tienen que hacer. Pero justamente esas cosas te choca mucho, no te lo esperas para nada, en verdad. Por ejemplo, que Stephen Hawking, lo veas así, justamente a Stephen Hawking te deja flipando. Sí, que al final también hay que decir que
que hayan ido a la isla o que sean amigos de Epstein no significa que sean pedófilos, pero sí que es muy sospechoso No, pero ya que, como mínimo, que no supieran nada. Si estás en esos círculos, algo deberías saber, de algo deberías enterarte, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece curioso. De saberlo sabían todos, pasa que... O sea, no son pedófilos todos los que salen, pero sí que el 90% básicamente se podrían considerar pedófilos porque sabían todo y aún así no decían nada. O sea, ellos jugaban a favor de Epstein en este caso. Ellos estaban de acuerdo con que él, con X famosos o él mismo, pues violara a niñas pequeñas y todo lo demás que hacía. Y todo con la boca callada. Que lo entiendo por el miedo, pero igualmente. El Epstein sabía lo que podía hacer y conseguía mover, y con la labia y todo, pues conseguía tener a todo el mundo alrededor de él, y la gente con dinero está pirada de la olla, pues entonces hacen lo que les sale del chochete. Todos los ricos están muy locos, pero todos, si te haces rico no tienes por qué estar loco, pero los ricos que no están locos se sabe que no están locos. Y Jeffrey Epstein no está muerto, Trump es completamente culpable también en cuanto a un montón de cosas, y no nos vamos a enterar de nada más. Y se va a quedar todo como está ahora. Pues no sé, conclusión que esta sociedad es una mierda, la gente es tonta, todos somos subnormales, menos algunos pocos que quedan con un poco de mente, pero que nos vamos a ir a la mierda, y de verdad, es que si vamos a seguir así yo prefiero que nos extingamos todos, porque es que es una vergüenza, que el dinero te pueda hacer impune al todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que añadir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.